Muy bien, hoy quisiera que abrieran el bosquejo que les envié. Hay ahí 3 puntos. Hay varias citas bíblicas que voy a ir, de una u otra manera voy a ir analizando. Y les pido por favor que me vayan siguiendo. Este es un tema bien interesante, bien importante y muy edificante. Creo que va a ser bastante práctico, aunque también tiene que ver con lo que pensamos, lo que hacemos todos los días. Y el tema es la devoción a Dios como parte del fruto del Espíritu. Si algo en nosotros debe de producir el Espíritu Santo en nuestra vida, es devoción a Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a desarrollar hoy 3 puntos al respecto. Voy a iniciar con Apocalipsis capítulo 15, verso 4. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana, no solo este verso, sino también muchos otros, nos van a enseñar acerca de cómo poder ser devotos a ti. Pon en nosotros lo que este verso dice, este temor, el cual todas las naciones un día tendrán de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdame como expositor a expresar, Señor, las ideas claras que nos ayuden a ser devotos a ti. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor anunció tanto a Ezequiel y a otros profetas aquella famosa frase de: y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de mi pueblo, ¿se recuerdan? En los días posteriores, en los días postreros, pondré un corazón de carne y no de piedra, vea, un espíritu mío en ellos. John Owen describe esas palabras o las interpreta como una inclinación habitual del corazón hacia Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, debido a su pecado, no tiene una inclinación natural, ni continua, ni positiva hacia Dios. Al contrario, su carne, la ley que habita en sus miembros como carne y que está inclinada al pecado antes que a Dios, el hombre por sí solo no se voltea a Dios a hacerle devoto, a buscar piedad, a buscar hacer lo que agrada a Dios. No, tiene que haber una regeneración. Por eso es que Dios anuncia que Él hará esa obra. Y esa obra la hace, obviamente, en la obra de Jesucristo, cuando se encarna y cambia nuestros corazones. En el Nuevo Testamento, el concepto de la piedad, que es lo que estamos tratando en alguna medida como el fruto del Espíritu, transmite la idea de una actitud personal hacia Dios que resulta en acciones que son agradables a Dios, ¿sí? Dicha actitud de una persona es lo que llamamos devoción a Dios. Esa actitud constante de la persona en querer hacer lo que a Dios le agrada. Esa es una persona devota. ¿Sí? Esa es una persona devota, la que tiene esa inclinación constante de querer agradar a Dios y no querer agradarse a sí mismo o querer agradar a otros antes que a Dios. Es necesario recordar que esto siempre implica una devoción y siempre está íntimamente relacionada con la acción. Una devoción no es aquella cuestión que esa persona está quieta y está dentro de sí pensando: quiero agradar a Dios, y por eso no hace nada. No, eso no es devoción a Dios. Devoción a Dios siempre es esa actitud de querer agradarlo, y eso se transmite en acciones, en cosas que hacen agradar a Dios. Tampoco la devoción a Dios es un sentimiento ocasional de bondad y de lo bonito es estar en su presencia. No es un asunto ocasional, sino es un asunto constante. Tampoco es solamente un momento de lectura bíblica diaria y un poco de oración diaria, aunque estas cosas son importantísimas y no están desligadas de nuestra devoción a Dios. Nuestro devocional diario hay que hacerlo, ¿sí? Pero ese momento no es el único en donde somos devotos a Dios, ¿sí? Esto es lo que generalmente llamamos devocional diario, ¿no?
y no es el único momento de devoción a Dios. Hoy voy a definir la devoción a Dios con 3 puntos, ¿sí? Y ahí están en su bosquejo, por favor les pido que me sigan. Número 1, el temor a Dios. 2, el amor a Dios. Y 3, el deseo de Dios. Temor, amor y deseo. Yo temo a Dios, yo amo a Dios y yo deseo a Dios. Deseo estar con Dios. Hay una figura ahí en sus bosquejos, es un triángulo, ¿sí? En donde vamos a tratar cada uno de estos puntos. Este autor que voy a estar citando en algún momento lo pone en uno de sus libros y me gustó mucho la forma en la que lo desarrolló. El teólogo William Law en el siglo XVIII hizo la siguiente descripción. La devoción significa una vida entregada o dedicada a Dios. Él, es decir, aquel que es devoto, es el hombre devoto o piadoso, que ya no vive para su propia voluntad ni para el camino y el espíritu del mundo, sino para la única voluntad de Dios, que considera a Dios en todo, que sirve a Dios en todo, que hace todas las partes de su vida común partes de piedad o devoción, haciendo todo en el nombre de Dios y bajo las reglas que le sean conformes a la gloria de Dios. Notemos, la totalidad de la piedad y la devoción tiene que ver con la totalidad de la vida, ¿sí? Una sólida devoción a Dios debe realizarse en la centralidad de Dios en la vida de una persona. Nada de la vida de una persona está excluido en cuanto a su devoción a Dios. Este autor que les dije se llama Jerry Bridges, pero como cuate mío, entonces yo prefiero el nombre en español, Gerardo Puentes. Jerry Bridges dice: Dios está en el centro de los pensamientos de una persona. Una persona que es devota es aquella persona que tiene a Dios en el centro de sus pensamientos. El estilo de vida centrado en Dios debe realizarse así, desde una sólida base devocional. Solo una fuerte relación con el Dios vivo puede evitar que ese compromiso se convierta en opresivo y legalista. Yo he sido víctima de esto y me imagino que algunos de ustedes lo han sido. La vida devocional a Dios, cuando de verdad uno la quiere llevar y la empieza a hacer y uno hace lo que el pastor le dice, lo que escuchan algunas prédicas y uno pide consejo y dice: ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué debo hacer? Y le guían a leer la Biblia y le guían a escuchar prédicas y le guían a tener un tiempo de oración. Hay momentos en la vida, como diría aquel meme, niéguemelo, ¿verdad? Dígame sí o no. O sea, hay momentos en la vida en que uno no tiene esta información detallada bíblicamente de lo que es una devoción a Dios, y ese momento devocional tristemente se convierte en rutinario, se convierte en algo que, pero ya hice esto toda la semana y lo llevo haciendo un mes y lo llevo haciendo tantos meses y siento que no avanzo, y siente uno que está en un círculo en donde no avanza, y es porque no hemos ampliado nuestro pensamiento a lo que realmente significa la devoción a Dios. Solo un verdadero compromiso y el entendimiento de estos conceptos que hoy vamos a desarrollar nos va a permitir que ese compromiso devoto a Dios no se convierta en un asunto rutinario, opresivo y legalista. Ahora, el esfuerzo de la gente por querer hacer cosas para agradar a Dios y creer que a través del hacer estas cosas rigurosamente va a lograr el favor de Dios, eso es lo que llamamos la degeneración de la piedad, y es lo que se conoce como el pietismo, ¿sí? Porque entonces la gente se centra en las cosas que hace como el punto inicial para obtener el favor de Dios, y eso es antibíblico. El favor de Dios lo tienes porque no te lo ganaste, lo obtuviste por gracia. Ya no te tienes que esforzar para obtenerlo. Por lo tanto, tienes que rechazar el pietismo. Ahora, eso no significa que entonces no tengo que hacer nada. No. Hago lo que a Dios le agrada porque Él
me favoreció. Es diferente. El apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El cumplir con la ley de Dios no es una carga pesada. Otra vez hay que hacer eso, otra vez tengo que leer la Biblia, otra vez tengo que orar. No, si amamos a Dios, estas cosas no son gravosas, no son opresivas, rutinarias. ¿Por qué? Porque hay amor a Dios. Cuando estas cosas son opresivas, rutinarias, cuando estas cosas no funcionan, nos sentimos que estamos atrapados en eso, es porque no hemos entendido qué significa el amor de Dios y cómo nosotros debemos amarle. Una vida piadosa no es agotadora, no es aburrida, no es rutinaria. Cuando eso sucede, entonces algo estamos haciendo mal. Hemos convertido lo que hacemos como expresiones de piedad o devoción en la base de nuestra vida. Cuando lo que hacemos debiese ser el resultado de algo más profundo y significativo. Lo que yo hago como piedad, como devoción a Dios, es el resultado de algo. Mucha gente quiere hacer estas cosas para producir algo. Y el Evangelio nos enseña que en nosotros ya hay algo, ya hay salvación, ya hay elección, ya hay favor de Dios. Por lo tanto, eso produce una vida de devoción. La gente quiere hacer una vida de devoción para producir lo que se supone ya tiene. Eso es catolicismo romano. Por eso es que nosotros no somos católicos romanos. La motivación para hacer aquello que es piadoso es lo que debemos descubrir y tener muy claro. Y es lo que muchos de nosotros a veces no tenemos claro. Tal motivación que nos impulsa a ser devotos es lo que nos diferencia de una persona moral o moralista. Hemos hablado de esto en los días viernes. La gente se esfuerza en su moralidad para lograr algo. Nosotros nos esforzamos en nuestra moralidad porque ya recibimos algo. Es contrario. Aquel que es devoto claramente es moral. No estamos diciendo que somos inmorales. Al contrario, lo que hacemos es moral, es benevolente, es celoso de ciertas cosas, ¿no? Pero lo es solo porque la devoción a Dios viene primero. Si ustedes se dan cuenta, yo pues en redes sociales no publico mayor cosa, más que los cachetes de mis hijos, porque me gustan bien bonitos. Esta no la he publicado porque estaba dándole tiempo a que se viralizara nuestra publicidad de la iglesia. Como 20 likes va, sí mucho, en los más exitosos. Pero ayer que tuvimos culto familiar, yo siempre, Lucas todavía no entiende completamente, ¿no? Pero yo le digo, ahí les voy a pasar la foto. Lucas, vení, vamos a orar. Increíblemente ustedes, él pasó fregando todo el tiempo que cantamos y todo. Y uno dice, no entiende el niño, él es bebé. Josué está dormido, pero me agarra la onda. Y le digo, Lucas, vení a orar. Y llega a ustedes a orar. Y se pone así, como por 3 segundos, va. Pero muestra una especie de devoción porque ve a su papá, a su mamá y a su hermano mostrar devoción. Entonces, la devoción a Dios es algo que de una u otra manera Dios va poniendo en nosotros. Ahora, en el caso contrario, la manifestación moral viene primero para lograr devoción. Eso es lo que no podemos hacer. Y esto no significa que las obras vienen primero, lo cual es contrario al Evangelio. Las obras no vienen primero y después la salvación, viene la salvación y después vienen las buenas obras. Eso es lo que proclama el Evangelio. Recordemos los 3 elementos que les dije: el temor a Dios, el amor a Dios y el deseo de Dios. En ese triángulo, en el centro está la devoción a Dios. No nos pueden faltar estos 3 elementos. El temor de Dios y el amor a Dios forman la base del triángulo. ¿Se dan cuenta dónde está el dibujo? Ahí están los 2 elementos que están en la parte de abajo. Y el deseo de Dios es la parte cúspide del triángulo. Porque el temor de Dios, el amor a Dios producen el deseo
de Dios. ¿Sí? Esta figura nos puede ayudar a ilustrar estos puntos. Tanto el temor de Dios como el amor a Dios forman esta base. Cada uno de estos elementos no surgen en nuestro corazón de la nada. Tanto el temor, el amor y el deseo de Dios surgen porque Dios los pone allí. Es nuestro deber que después de que Dios los ponga, los cultivemos. Eso es lo que vamos a aprender. Vamos al punto número 1. Imagínense, después de 20 minutos el primer punto. Qué introducción, va. Ya se dieron cuenta cuánto se va a tardar esta predica. Aquí van a salir ustedes devotos a Dios porque ya quieren que se termine la predica. Con tal de que termine el pastor, voy a ser devoto, van a decir algunos. Miren, número 1, el creyente que teme a Dios, el temor de Dios o el temor a Dios. El teólogo y profesor John Murray, en su genial libro Principios de Conducta, es un libro genial, escribió lo siguiente: el temor de Dios es el alma de la piedad. El temor de Dios no es un concepto pasado de moda, no es anticuado, aunque tristemente muchos cristianos lo pintan así. Es un concepto, al contrario, relevante. Un creyente no puede vivir siendo temerario. Es decir, un creyente no puede vivir tratando a Dios como que fuera cualquier cosa. No, un creyente vive su vida temiendo a Dios, teniéndole miedo, respeto, reverencia, asombro a Dios. Es por esto que a veces se utiliza la frase: ese es creyente, es temeroso de Dios, ¿verdad? Porque teme a Dios. Para describir a un creyente es necesario describir cuánto temor le tiene a Dios. La llegada del Nuevo Testamento y la mala interpretación de aquel verso que dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera anula el concepto del temor a Dios. Algunos teólogos incluso llegan a decir que el tema del temor a Dios es un asunto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya mucho se menciona eso, entonces no le presten atención. Es erróneo, es de verdad asesino para la vida del creyente. En la Biblia nos damos cuenta que una de las más grandes bendiciones que un ser humano puede recibir es que este ser humano le tema a Dios. Es paradójico, ¿no? Parece irónico. Leamos lo que dice el profeta Jeremías 32, verso 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Es decir, los va a bendecir. ¿Cómo los va a bendecir? Voy a hacer que me tengan miedo. ¿Cómo así? Eso es lo que hay que entender. El Nuevo Testamento lo explica de la siguiente manera. Tanto Pablo como Pedro usan el concepto del temor del Señor para vivir una vida de santidad y rectitud, ¿sí? Y aquí voy a ir dándole vuelta a la llave del temor. Dice 2 Corintios 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un creyente debe de vivir con temor a Dios, temiendo a Dios. Y ojo, es el único temor que al creyente se le permite tener. El verdadero creyente no le tiene miedo a ninguna otra cosa, solo a Dios. El temor, el miedo está prohibido para el creyente en la Biblia. El único miedo que el creyente debe tener es a Dios, a nada más. No le debe temer a las arañas, a los geckos. No le teman a los geckos, hermanas. Son nuestros amigos, son nuestros aliados en contra de los mosquitos. Debemos comprender que aunque el creyente ha sido liberado de la ira de Dios, ¿sí? Tú puedes tener la certeza, la seguridad de que en la eternidad tú no vas a experimentar la ira de Dios.
hoy tú no experimentas la ira de Dios, no estás libre de la disciplina que Dios sí te puede aplicar. El mismo escritor de los Hebreos dice que cuando Dios llama a alguien hijo, lo azota, lo disciplina. Porque aunque estamos libres de la ira venidera, no estamos libres de la disciplina que Él sí nos puede aplicar. Esta disciplina que Dios nos aplica es contra nuestra conducta pecaminosa. En alguna medida hay que temer a Dios en el sentido de sí temerle a Él, no a lo que nos pueda pasar, porque eso sería atrición. No le teman al castigo, témanle a aquel que aplica el castigo. ¿Sí? El creyente vive la vida salvo, ahora, ¿verdad? Está salvo, pero siempre con temor y temblor, tomando en serio a Dios. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. El temor de Dios en el creyente incluye todas estas cosas. Incluye veneración, honor, reverencia, asombro, ¿sí? Es aquello que Dios produce en el corazón del creyente para que el creyente le adore y le reverencie. Tal temor Dios lo ha puesto en el corazón de los hombres, pero es necesario que los creyentes lo cultivemos. Es como aquel granjero que tiene todo. El granjero tiene la tierra, tiene su fuerza para trabajar, tiene bueyes, tiene arado o tiene tractor, tiene todo. Tiene un buen clima, pero no tiene las semillas. Dios viene y le da las semillas. Y esas semillas Dios las otorga. Y cuando se las otorga, el granjero no se puede quedar de brazos cruzados. El granjero las tiene que agarrar y las tiene que sembrar. Y tiene que arar el campo, y tiene que regarlas, y tiene que hacer esto. Tiene que trabajarlas, tiene que cultivarlas. Dios pone el temor, pero es nuestra responsabilidad cultivarlo. No se puede ser devoto a Dios si primero en el corazón no hay temor a Dios. Alguien que es devoto a Dios está lleno de temor a Dios. Debe existir una tensión saludable entre temer al Padre y al mismo tiempo confiar en Él. ¿Sí? Como un niño con su padre, en la medida que confía a su papá, también le teme. Si se dan cuenta ustedes, hay niños o ya chicos adolescentes que no le temen a Dios y tampoco confían. No le temen a sus papás y tampoco confían en ellos. No les obedecen porque no les temen. Y como no les temen, no confían en ellos. Viene el papá o la mamá que nunca fueron diligentes en la aplicación de la disciplina. Ya cuando el patojo tiene 15, 16 años, no te metas ahí porque te va a hacer mal. No probes eso que te va a hacer mal. El patojo no confía en esa advertencia y lo hace porque no teme a sus papás. No crearon el temor en él. Eso es lo que estamos hablando. Esto debe manifestarse, por ejemplo, en la forma en la que nos acercamos y oramos a Dios, en la forma en la que alabamos a Dios. Aunque es nuestro Padre, no nos acercamos a Él casualmente, ¿sí? No nos acercamos a Él sin reverencia. Por eso es que en nuestro culto guardamos cierta reverencia y solemnidad. Repetimos un salmo, cantamos y nos ocupamos de cantar alabanzas que de verdad le glorifiquen. Tenemos un tiempo de confesión de pecados. Tenemos cuidado cuando vamos a la mesa del Señor. Sabemos cómo nos esforzamos por exponer la palabra apropiadamente. Porque como tememos a Dios, tenemos cierta solemnidad. A mí no me ven predicando en chancletas o con pantaloneta o con un lenguaje, pues sí muchacha, no sé qué, y todo chabacano. No, hay un debate, ¿no? Incluso en círculos reformados, en cómo el ministro se debe de vestir y todo lo demás. Sí, o sea, aunque yo no me pongo toga y eso, pues, porque no lo voy a hacer, o cuello clerical o algo así, pues, pero tampoco vengo de manera casual porque hay cierta solemnidad que tengo que guardar
No para ustedes, para con Dios. Y tanto ustedes, para con Dios también. Dios no es nuestro cuate, no es aquel que podemos fregar a cada rato, no. Dios es nuestro Padre y por lo tanto le debemos temer y también tener cierta solemnidad y reverencia. La carta a los Hebreos dice que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad, pero que también cuando entremos tengamos cuidado, porque también es fuego consumidor. Entonces, por eso somos bien claros. No terminamos la alabanza y terminamos la alabanza. Ah, qué bonito, gracias Dani. Pasen la mesa, pasen de una vez a agarrar. Medio le damos ahí, tomen. No hacemos estas cosas solo por hacerlas. Tenemos cuidado de pedir perdón, porque cuando nos acercamos al Padre hay que temerle. Existe una distinción, esto lo enseñó el gran teólogo y filósofo Cornelius Van Til. Existe una distinción que no debemos olvidar. El creador y la criatura son distintos siempre. Lo único que los une es el pacto. Dios no se une con su creación de otra manera, solo a través del pacto. Esta distinción siempre hay que mantenerla. Yo soy la criatura, soy pecador, Él es santísimo. Cuidado cómo me acerco. Es temor a Dios. El cristiano temeroso de Dios está considerando consistentemente reconocer sinceramente esta distinción. Él es Dios, yo no. Gerardo Puentes, Jerry Bridges, escribe lo siguiente: un concepto correcto del temor de Dios no solo hará que le adoremos correctamente, también regulará nuestra conducta. ¿Quieres regular tu conducta? ¿Te has puesto a pensar y decir, yo soy cristiano, hombre, yo debería actuar siempre así y así? ¿Quieres regular esa conducta? Tienes que aprender qué es el temor de Dios. Porque John Murray concuerda con esto y lo explica de mejor manera. Dice, ¿qué o quién adoramos determina nuestro comportamiento? ¿A quién adoramos? ¿A quién tememos? Así nos vamos a comportar. Si no hay Dios, dijo Dostoyevsky, todo es permitido. ¿Por qué? Porque no hay justicia. No hay quien me vaya a pedir cuentas. No hay quien esté preocupado de lo que yo hago. Por lo tanto, hago lo que yo quiero. Su conducta es desordenada porque no adora a nadie. Se adora a sí mismo. Y él mismo es permisivo con sí mismo. Pero si hay un Dios, dijo aquella señora, ¿va? Hay un Dios. Si hay un Dios al cual le debemos cuentas, entonces eso regulará nuestra conducta. Las veces que tú no te comportas como lo que la Biblia dice, es porque, tristemente, de vez en cuando hay lapsus ahí en los que olvidamos que hay un Dios viéndonos. Cuidado con eso. Vamos al punto número 2. El creyente que ama a Dios. Ya vimos el temor de Dios, ahora vamos a ver el amor de Dios y también el amor a Dios. El creyente que teme a Dios puede amar a Dios. Si yo no temo a Dios, no lo puedo amar. Por eso Juan decía, es mentiroso aquel que dice que ama a Dios, pero no cumple sus mandamientos. El que cumple los mandamientos de Dios es porque teme a Dios. Si teme, puede amar a Dios, si no, no. El creyente que teme a Dios logra ver el abismo de separación que hay entre él y su estado de pecador. Dios es santísimo y él es un pecador. Lo único que pudo hacer desaparecer tal abismo y separación fue la muerte sacrificial de Cristo. El acto supremo de amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios fue demostrado por medio del sacrificio. Leamos primera carta de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. No puede haber más claridad en eso, mis hermanos. Esta es la forma en la que Dios demostró su amor para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces veamos de nuevo el elemento que se repite. ¿Quién obra primero, nosotros o Dios? Siempre Dios. Él nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. Nosotros no sabíamos lo que era el amor. Fue hasta que Él nos enseñó que Él es amor, que nosotros supimos que es amor. Por eso es que ninguna otra cosmovisión en el mundo puede amar. Y ninguna otra religión en el mundo nos puede enseñar qué es el amor. Porque si no reconocen a Jesucristo como el centro de su religión, ellos no saben lo que es el amor. Cada vez que alguien diga yo no soy cristiano, pero es que tú tienes la obligación de amar, deséchenlo inmediatamente, porque no tiene forma de justificar lo que es el amor. La única forma de entender, de llegar a conocer lo que es el amor, es a través de Jesucristo, nadie más. Aunque Dios muestra su amor para con sus hijos de muchas maneras, ¿sí? Cada uno de ustedes pueden testificar de eso. El sacrificio de Jesús en la cruz por el pago de nuestros pecados es la forma suprema de amor de Dios para nosotros. Es la forma en la que se manifestó con mayor claridad el amor de Dios. La persona es piadosa o devota cuando no olvida que Jesucristo se sacrificó por él. La persona que es piadosa o devota es aquella que nunca olvida que alguna vez fue el blanco de la justa ira y la santa ira de Dios. Hace unos días estaba en el polígono de tiro practicando con un rifle, ¿ah? Y ahí le dan a uno pues el blanco, ¿no? Le dan un dibujo de una persona y en el centro de ese dibujo, por acá le ponen un círculo, ¿verdad? Como a unos 10 metros de distancia. Y entonces estábamos calibrando la mira del rifle, ¿no? Y yo di cabal 5 tiros, ¿verdad? Y los 5 tiros cabales aquí. Aplausos, por favor. Son bromas. Pero el punto es... Gracias, mijo. Pero el punto es, cuando yo estaba ahí y estaba yo apuntándole al blanco, yo estaba entrenándome, obviamente, estaba entrenando yo con ese rifle, pero el objetivo, ¿cuál era mi objetivo? En ese momento, todo mi enfoque era darle a ese blanco. Ok, ese blanco éramos nosotros. Y quien estaba disparando era el francotirador más perfecto y letal que la humanidad ha conocido. Y ese es Dios cuando castiga la injusticia. Nosotros éramos el blanco de la ira de Dios. Hoy ya no lo somos, porque Él mostró su amor para con nosotros. Él nos quitó de allí y ya no nos hizo el blanco de su ira. En esto se manifiesta su amor. Una vez fuimos el blanco de la justa y la santa ira de Dios. Nosotros no podemos olvidar ni hacer de menos nunca lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Por eso es que cada vez que yo les paso un bosquejo sobre algún pasaje que estamos exponiendo, después de ese pasaje yo les pongo la historia de la redención para que recuerden el sacrificio de Cristo y nunca lo olviden. ¿Sí? Esto es lo que Jesús vino a hacer por los pecadores y además de esto, tal persona, cuando recuerda eso, cuando recuerda que ya no somos el blanco de la ira de Dios, junto con Pablo, esa persona recuerda y dice, soy el peor de los pecadores. Sin embargo, en ese momento, cuando me siento mal porque yo era pecador, veo hacia arriba y veo a Jesucristo crucificado
Y recuerdo que cuando esa ira se derramó sobre Cristo en la cruz y no sobre mí. ¿Sí? Y nos recordamos que esa ira estaba destinada para nosotros, la cual no podríamos haber soportado. Fue derramada completamente sobre Cristo. Al ver al Calvario, el pecador puede ver el amor de Dios. En el contexto de la devoción a Dios o la piedad, el entendimiento del amor de Dios debe personalizarse. No podemos ser simplistas al decir, sí, Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo. Yo estoy en el mundo, entonces Dios me amó. Ah, qué buena onda. No, eso es un asunto muy general. Aparte de que es una mala interpretación muchas veces, pero el amor de Dios no es como un paraguas gigante. Si yo estoy debajo del paraguas adentro, estoy bajo el amor de Dios. No, el amor de Dios debe personalizarse. Dios te amó a ti personalmente. Dios me amó a mí personalmente. Y debo entender esto, que en mi condición de pecador y la imposibilidad que yo tenía para redimirme a mí mismo, Jesucristo hizo una obra porque me amó. Debo tener la certeza de que Dios me ama a mí personalmente. Tal amor que el Padre tuvo por mí me arrastra a amarle. Yo le amo porque Él me amó primero. Eso es lo que leímos en 1 de Juan capítulo 4. Y ese amor nos arrastra a amarle. Nos deja sin ningún argumento, sin ningún otro camino más que amarle. Es necesario que entendamos esto porque algunos explican esto de una manera muy simple. Miren, el apóstol Juan escribe en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo. Y si yo también soy hijo de Dios, tengo que entender esto. El amor que Dios el Padre le tiene al Hijo es el amor que me tiene a mí. Es imposible cuantificar cuánto el Padre ama al Hijo. Ese amor es el que me tiene a mí. A pesar de los altibajos que yo pueda tener en mi vida, pecado, fracaso, desánimo, el amor del Padre es tan grande que no fluctúa, no disminuye. Entonces puedo hacer lo que yo quiera, de todas maneras el Padre me va a amar. No, es una terrible explicación de lo que estoy exponiendo. Esto significa que el Padre nos ama a pesar de que en nuestros esfuerzos por agradarle le fallamos. Eso es lo que realmente significa el amor de Dios. Esto producirá en nosotros una vida más devota y piadosa y nos permitirá vencer cada día más el pecado, nos hará avanzar en nuestro proceso de santificación. Por eso el apóstol Pablo escribía, miren, Romanos 8, versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos separarnos del amor de Dios. Este amor nos impulsa, nos empuja a vivir una vida devota. En otro lugar, miren lo que escribe, y aquí quiero terminar con este segundo punto. Segunda a los Corintios 5, versos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos, que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El verbo que Pablo utiliza aquí en griego es un verbo muy fuerte. El amor de Dios nos constriñe, dice Pablo. Esa palabra significa presionar por todos lados e impulsar, o hasta cierto punto forzar cierto curso de acción.
El amor de Dios es tan grande que cuando intentamos librarnos de Él, no podemos. Y esta no es la imagen de entonces Dios viola mi voluntad. No, eso ya no tiene nada que ver con el tema del libre albedrío. Lo que estamos diciendo es que el amor de Dios es tan grande que no me puedo salir de Él y al mismo tiempo no me quiero salir de Él. Yo me recuerdo las primeras veces cuando era pequeño que yo vi una piscina de pelotas y me tiré porque había otros niños ahí. Eso para mí era pues nuevo, ¿no? Pero así gigante. Yo recuerdo que mi papá trabajaba en aquel momento todavía se llamaba Guatel, imagínense. Algunos de ustedes ni siquiera saben qué es eso. Era la empresa de telecomunicaciones del Estado, ¿no? Todavía no había sido ni siquiera privatizada. Y Guatel hizo un convivio para todos sus trabajadores. Me recuerdo muy bien porque dieron unos hot dogs bien ricos, de eso me acuerdo. Y había una como mini feria para los hijos de los trabajadores. Y recuerdo yo que había una piscina de pelotas gigante. Y eso yo me recuerdo muy bien. Fue una de las primeras veces que vi ese tipo de juegos. Cuando vi que todos los niños estaban ahí tirados. Me voy tirando ustedes. Y me tiro y recuerdo que no podía ni pararme y como no podía nadar. Y en algún momento como que me agarró la desesperación por no poder ni caminar ni nadar, pero al mismo tiempo me sentía feliz de estar ahí. Ese es el amor de Dios. Tan grande, te ahoga, pero al mismo tiempo te querés ahogar allí. Y ese amor, si no lo has entendido así, ese amor es el que te impulsa a amarle, te constriñe a amarle. Si tú sientes que no le amas a Él porque muchas veces le fallas, es que no has entendido cuánto te ama Dios. ¿Me voy a entender? Es probable que no percibas esto que el apóstol Pablo dice, debido a que no has entendido la magnitud del amor de Dios. El amor de Dios se convierte en una motivación para la vida piadosa. Y recuerda esto, amas a Dios porque Él te amó primero. Ahora, cuando tú entiendes el temor de Dios, entiendes el amor de Dios y date cuenta, son cosas muy profundas y grandes. Si tú tienes bien esa base, vas a lograr llegar a la cúspide de la devoción. Entonces yo deseo a Dios. Este es el último punto. El creyente que desea a Dios. De nuevo voy a citar a Gerardo Puentes, Jerry Bridges. Dice, la verdadera piedad atrae nuestros afectos y despierta en nosotros el deseo de disfrutar de la presencia y el compañerismo de Dios. Yo me recuerdo que cuando éramos pentecostales, pero así pentes, ¿va? Decíamos, la presencia de Dios solo está cuando aquel se sube y toca el piano. ¡Ah, qué bonito! Ahí está la presencia de Dios. Se apagaba eso, se acabó la presencia. ¿Cómo que? Se enciende la presencia de Dios y se apaga. Esa era tristemente nuestra teología de la presencia de Dios. Un terrible entendimiento. La verdadera piedad produce un anhelo por Dios, un deseo por estar con Dios. Esta es la idea que plasmó el salmista en el famoso pasaje, el Salmo 42, verso 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista hace uso de esta imagen que a veces es y tal vez ahorita le di una lectura muy pasiva, pero la imagen es una imagen muy intensa. En aquellos lugares desérticos, intensamente acalorados, en donde el pobre venadito está desesperado por encontrar corrientes de agua. Esa es la imagen. ¿Cuánto anhela el ciervo, el venado,
sediento el agua. ¿Cuánto anhela eso? Un montón. Tal imagen ayuda al salmista a comunicar su propio deseo por la presencia y la comunión con Dios. En otros lugares, el salmista hace uso de otras imágenes para describir su anhelo por estar en la presencia de Dios y admirar su belleza. Varias veces el salmista dice eso. Cuando dice para admirar tu belleza, eso significa para admirar lo que Dios es, sus atributos, sus capacidades, las mínimas descripciones de la grandeza e infinidad de lo que Él es y hace. Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 63, verso 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Miren, a mí me cuesta madrugar. De verdad me cuesta madrugar. Yo a veces escuchaba a algunos hermanos que decían, sí, hermanos, yo estaba a las 3 de la mañana, estaba orando. Pucha, decía yo, estos cuates, ¿qué onda va? Que sí, me contaban pues que ya son grandes. Fíjate vos que me duermo y me despierto, ya no puedo dormir. Entonces me pongo a orar. Ah, bueno, entonces que no puede dormir. Así que fácil, digo yo. Pero a esa hora, a mí me cuesta mucho levantarme. Pero el punto es, aquellos que realmente prefieren buscar a Dios en vez de dormir, yo digo, a eso sí les gusta la presencia de Dios. Este es el punto que el salmista está diciendo. Que anhelan de tal manera la presencia de Dios porque han entendido el temor de Dios, han entendido el amor de Dios y por lo tanto desean a Dios. A esto se refería también el apóstol Pablo cuando describía en Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Este es el propósito, conocerle. El creyente debe ir más allá de los conceptos de servir a Dios, experimentar un momento de quietud al orar o la famosa imagen de caminar con Dios, la idea de anhelar a Dios mismo es mucho más profunda que eso, de querer disfrutar profundamente su comunión y su presencia. Es por esto que la Biblia inicia con la imagen de la realidad de la íntima comunión de Dios con su creación en un jardín. El pecado arruina esa íntima comunión y expulsa a Adán y a Eva, los expulsa de su jardín, de su intimidad, los expulsa por su pecado. Porque no entendieron su amor y su temor, Adán y Eva son expulsados. Así inicia la historia bíblica. ¿Cómo está determinado que la historia termine? 1 Corintios 15 dice, hasta que Dios vuelva a hacer todo en todos. Esa es la frase que nos ayuda a entender el final de la historia, la íntima comunión con Dios como lo era en el jardín. Hacia ahí vamos. Esa es una muy buena descripción de lo que sería la realidad eterna, la comunión absoluta e ininterrumpida con Dios. Hoy, tristemente, tenemos interrupciones en nuestra comunión con Dios. Nuestro pecado interrumpe esa comunión íntima con Dios. El objetivo es que lleguemos algún día a no tener, sí, ya voy a terminar, perdón. Algún día lleguemos a ese punto en donde esa comunión no se interrumpa, en donde no haya nada que se interponga en nuestra comunión con Dios. Pero podemos empezar a practicar esto de alguna manera. Aquí es donde yo estaba escribiendo todo esto y se me llenaron mis ojos de lágrimas porque, hermanos, es triste y malvado de nuestra parte
llegar a entender que Dios desea tanto esta comunión con nosotros y que nosotros no correspondamos muchas veces a ese deseo. Si este ha sido nuestro caso, es necesario arrepentirnos de nuestra frialdad y de nuestra indiferencia muchas veces, porque ocupa más en nuestra mente y en nuestro corazón el ruido de nuestro entorno, y Dios está ahí diciéndonos que quiere tener comunión con nosotros, y nosotros seguimos queriendo apagar esa comunión. Olvidamos que es el temer a Dios, olvidamos que es el amor de Dios, y por lo tanto a veces no hay en nosotros deseo por Dios. ¿Me van siguiendo en el triángulo? Recuerden cuán serio es Dios y témanle. Recuerden cuál amor nos ha dado el Padre, en que siendo aún pecadores envió a su Hijo por nosotros. Y si tienen esas dos cosas claras, les aseguro que van a tener un deseo por estar con Dios. Gloria sea dada a Dios, que a pesar de nuestra negligencia, a pesar de que no somos disciplinados en recordar su temor y su amor, a pesar de eso, Él pone en nosotros un deseo por Él. Dios planta en nuestros corazones el deseo de estar con Él. El que podamos llegar a este punto, desearlo cada día más. Este anhelo de Dios también produce un deseo de glorificarlo y de agradarle. Un deseo de conocer a Cristo y ser como Él. Este es el objetivo final de la obra del Espíritu en nosotros. Este es el objetivo final de esta serie. El fruto del Espíritu, la devoción, la piedad. ¿Cuál es el objetivo? El llegar a ser como Jesús. Las palabras del profeta nos ayudan a entender de dónde viene este intenso deseo. Miren lo que dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El anhelo por glorificar a Dios y el anhelo por tener comunión con Él van de la mano. Si tú no tienes un anhelo por estar con Dios, no tienes un deseo de glorificarlo. Esto es devoción a Dios: temerle, amarle y desearle. Las tres cosas intensamente en su misma proporción. No olvidemos que lo que gobierna el triángulo de la devoción es la gracia. Es por gracia que hay temor en nuestras vidas, que hay amor de Dios y finalmente hay deseo por Dios. Es por pura gracia que podemos llegar a tener devoción a Dios. El temor, el amor y el deseo de Dios son posibles en nosotros solo por gracia. Iniciamos con el temor a Dios, apreciando su majestad, su santidad, y eso nos provoca reverenciarlo y asombrarnos. Ese temor como que nos tira, ¿sí? Nos empuja a observar más detenidamente su amor, lo que hizo por nosotros en la cruz, y progresivamente esto nos guía a la cúspide del triángulo: la devoción a Dios, el deseo de Dios mismo. Reflexionen esta semana en estas cosas, y más que esta semana, el resto de sus días. ¿Por qué no tengo ganas de orar? ¿Por qué no tengo ganas de volver a leer la Biblia? ¿Por qué no tengo ganas de esto? Vuelvan a recapacitar en el temor a Dios, en su amor, y eso va a generar deseo de Dios en ustedes. Amén. Pongámonos de pie.